Estamos con nuestra famosa serie del Salmo 119 y ahora, la serie está titulada Inclina mi corazón a tu palabra. Los cantos que son nuestra previa preparación, ¿verdad? Para nuestro corazón tienen ese énfasis, centrarnos en la palabra. Y es una necesidad en los seres humanos que Dios incline el corazón hacia su palabra. Hemos ido avanzando a lo largo de este salmo, de 8 en 8 versos, como está allí separado el poema, ¿verdad?, de esta bendita palabra de Dios. Y eso queremos, hermanos, con esta serie, que Dios incline su corazón hacia la palabra, que Dios incline nuestra vida hacia sus testimonios. El día de hoy nos vamos a centrar en el Salmo 119, 49 al 56. Salmo 119, del 49 al 56. ¿Sí? Este pasaje tiene como título Las bendiciones de la palabra. Las bendiciones de la palabra. Muy bien, quiero mencionar lo siguiente. Hay cosas, hermanos, a manera de introducción, hay cosas que curiosamente por nuestros hábitos o por los detalles que llegamos a tener como inclinación o hobby, llegan a formar parte de nosotros. Yo recuerdo que en la secundaria, a mí me ha encantado la música desde niño. En la iglesia donde yo me crié como niño, había un coro, ¿verdad?, de chiquititos. Yo creo que por eso también, por remembranzas, me gusta cantar con los niños. Había un coro y pues todos los jueves ensayábamos. Me gustó la música y ha sido parte de mi vida. No únicamente después me gustó cantar. Mi mamá, doña Chayo, la viejita de canas que está allá, que llegó en la semana, ahí está en la esquina, ¿verdad? Sí, ella me decía, apréndete este coro y te voy a dar 20 centavos. Imagínense, hermanos, qué hermosa manipulación. Sí, ¿verdad? Sí, así me decía, apréndete el Salmo 23 y te voy a dar 20 centavos. Apréndete este canto y te voy a dar. Pero la condición era cantarlo frente a la iglesia o decirlo frente a la iglesia, era la parte peligrosa. Entonces, la música fue parte de mí desde muy pequeño. También fue parte de mí después el interés por los instrumentos. Siempre quise aprender a tocar guitarra en la época de primaria, pero me decían que no porque era zurdo. Entonces que no se podía, que tenían que cambiarle las cuerdas y tocar así. Bueno, pero entré a la secundaria y me doy cuenta que había flauta, la flauta. No, hombre, hermanos, la flauta se convirtió en todo primero de secundaria parte de mí. Yo andaba con mi flauta para todos lados. Y ahí andaba, ¿verdad? Desde la primera pieza que me aprendí, el himno a la alegría. Yo creo que todo el mundo se lo sabe. Si, do, re, do, si, la, sol, sol. Bueno, no, hace de memoria. Andaba. La flauta era parte de mí. Yo iba con la flauta a todos lados. Pero después, en tercero de secundaria, conocí a un misionero y me dice, ¿sabes tocar guitarra? No sé tocar guitarra. ¿Cómo que no sabes tocar? No, es que soy izquierdo. ¿Y eso qué? Pues soy zurdo y soy chueco. No puedo. Dice, no vas a ver. Cuando yo ese fin de semana me había quedado en casa con ellos y me dice, cuando regreses a Durango, viví en Suchil, vas a poder tocar 3 coros. No, pues ese ya me prestó su guitarra, una guitarra hermosa, y me empezó a enseñar el círculo de do. ¿Sabe qué? De ahí en adelante, yo creo que también casi por un año yo anduve con una guitarra para todos lados. La guitarra era parte de mí, Hermanos, yo no sé cómo, pero logré que esa señora me comprara una guitarra. Sí, una guitarra Guilf, o sea, es marca semi-patito, casi patito, ¿verdad? Pero para mí era mi primera guitarra, era algo bien precioso. Yo andaba con la guitarra para todos lados, salía con ella al culto y la cargaba en mi hombro. No sé, como que, le daba a uno estilo traer una guitarra, ¿verdad? Caminando o en el camión, ¿verdad? Sí. Y sabe, no lo va a creer, yo me dormía con mi guitarra. Era parte de mí, totalmente parte de mí. Fíjese bien,
En este pasaje que nosotros vamos a encontrar, hay un énfasis interesante de que cuando la palabra llega a ser parte de usted, yo no sé, en otra época también, allá por los últimos años de bachillerato, el primer año del tecnológico, otra cosa que resultó ser muy parte de mí fue las 32 piezas de ajedrez y el tablero. Hombre, cosías, ¿verdad? A uno cargándolo por todos lados, ahí los trebejos y el tablero. Si Dios nos concediera que la palabra fuese así de parte de nosotros, como a veces son algunas cosas, como un tablero de ajedrez, como mi hijo Nelson, siempre desde pequeño, su único regalo que siempre pedía para cumpleaños, un balón de fútbol. Eso por años era lo único que pedía, un balón de fútbol. Eso era parte de él. Si la palabra llegase a ser parte de nosotros, hermanos, podemos entonces ver que la palabra va a ser guardada. Es decir, va a ser obedecida. Y cuando la palabra forma parte de nosotros, es guardada, es obedecida, hay bendiciones. Y yo quiero comentarte que en este pasaje hay 6 bendiciones que están conectadas cuando la palabra forma parte de ti, cuando la palabra forma parte de ti. ¿Qué ocurre pues cuando la palabra forma parte de ti? ¿Qué ocurre cuando la palabra se hace parte de mí? ¿Qué pasa cuando la palabra, verdad, es guardada, es obedecida? Hay bendiciones. Yo sé, hermanos, que muchas veces nosotros calculamos en este tiempo por la crisis económica solamente las bendiciones en un contexto material. Es bien fácil de veras caer en que la única forma en que se puede medir la bendición de Dios es si me llega un aumento, o es si me regalan una ofrenda, o es si alguien me regaló un bien material. A veces, hermanos, o tristemente, ese es en este tiempo el único parámetro donde podemos medir la bendición de Dios. Pero no, el salmista nos hace ver en estos versos del 49 al 56 6 bendiciones preciosas que son resultado de la palabra cuando es parte de ti, cuando la guardas, cuando la obedeces. Vamos a centrarnos en esas bendiciones. Si guardas la palabra, si la palabra es parte de ti, como tu guitarra, como tu flauta, como tu ajedrez, como tu carro, no sé, pero si la palabra llega a ser parte de ti, vas a ver estas preciosas bendiciones. Vamos a ponernos de pie y leer Salmo 119 del 49 al 56. Nota lo que dice. Salmo 119 del verso 49 al 56. Es la letra del alfabeto hebreo Zain. Muy bien, todos juntos, dice así: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Este es mi consuelo en la aflicción, que tu palabra me ha vivificado. Los soberbios me insultaron en gran manera, sin embargo no me he apartado de tu ley. Me acuerdo de tus ordenanzas antiguas, oh Señor, y me consuelo. Profunda indignación se ha apoderado de mí por causa de los impíos que abandonan tu ley. Cánticos para mí son tus estatutos en la casa de mi peregrinación. Por la noche me acuerdo de tu nombre, oh Señor, y guardo tu ley. Esto se ha hecho parte de mí, guardar tus preceptos. Vamos a orar. Ayúdanos, Señor. Queremos, sí, ser bendecidos, no únicamente en el contexto de lo que nosotros a veces equivocadamente hemos nada más catalogado como bendición en el contexto económico, material. Pero aquí hay 6 cosas bien preciosas, Señor, que cuando la palabra es parte de nosotros, cuando hay un guardar, un obedecer a tus mandatos, hay estas preciosas bendiciones. Dirígenos, ayúdanos en el nombre de Cristo, te lo pedimos, amén. Tomen su lugar, por favor. Entonces, ¿qué ocurre cuando la palabra es parte de ti? ¿Qué ocurre cuando guardas la palabra de Dios? Habrá bendiciones, ¿sí? Y entonces vamos a entrar luego en materia. ¿Cuál es la primera bendición que nos menciona el Salmo? Está en el verso 49. El verso 49 dice así: acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Otra versión dice: acuérdate de las promesas que le has hecho a tu siervo, en la cual me has hecho ¿qué?
esperar, en la cual me has hecho esperar. La primera bendición que nosotros tenemos por guardar la palabra, o la primera bendición que nosotros tenemos cuando la palabra es parte de nosotros, es que Dios nos bendice con esperanza. Con esperanza. Muchas personas viven de una manera tan abrumada en su vida. Muchas personas llegan a un punto hasta suicidarse porque no hay esperanza en sus vidas. ¿Para qué seguir viviendo? ¿Para qué seguir manejándome si las cosas están tan complicadas? Pues déjeme decirle que una bendición preciosa que surge por la palabra de Dios cuando es parte de nosotros, cuando la obedecemos y los guardamos, es que Dios nos brinda esperanza. Dios nos brinda esperanza. El incrédulo, el inconverso no tienen esperanza. Efesios 2:12 dice que en aquellos tiempos estabas lejos de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza. Dice, sin Dios en este mundo. Pero cuando la palabra es parte de ti y cuando Cristo llega a tu vida, algo que vas a recibir como bendición es esperanza. Cristo es la esperanza del cristiano. Dice 1 Timoteo 1:1. Mire qué hermoso. Cristo es la esperanza del cristiano. Dice 1 Timoteo 1:1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y de Cristo Jesús, nuestra esperanza. Cristo Jesús, nuestra esperanza. Entonces, hermano, una bendición. Y es bendición grande, y sobre todo en este mundo loco. En este mundo descontrolado, en este mundo desquiciado, que aquel que está en Cristo tiene esperanza. Tiene esperanza. Porque el Señor es su esperanza. En Cristo tenemos esperanza en este mundo y en Cristo tenemos esperanza en el mundo venidero, en la presencia de Él. ¿Tiene usted esta esperanza? Si la palabra de Dios es parte de usted, si Cristo es parte de su vida, esa es una bendición preciosa. Mire cómo dice el pasaje: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho ¿qué? Esperar. Esperanza. Número 2. Pero también otra bendición que nosotros encontramos está en el verso 50 y 52. Mire, hablando de la misma palabra, dice: este es mi consuelo en la aflicción, que tu palabra me ha vivificado. Y vea el verso 52. Me acuerdo de tus ordenanzas antiguas, oh Señor, ¿y qué? Y me consuelo. La segunda bendición que tenemos y que es parte de aquel a quien la palabra agarra, ¿verdad? Y que se agarra de la palabra, aquel que se ha aferrado a Cristo como su Señor y Salvador, y aquel que tiene las Escrituras como aquella flauta en el caso mío, o aquella guitarra. Entonces no únicamente Dios le da esperanza, también le da consuelo. Hermanos, el salmista no era ajeno a los problemas y los conflictos en esta vida. Mire lo que dice el verso 50. Dice: este es mi consuelo, ¿en qué? En la aflicción. Necesitamos de tal modo la palabra para poder tener el consuelo frente a las aflicciones de la vida. Vamos a tener malos ratos, y a veces vamos a tener días malos, y a veces semanas completas malas, difíciles. Pero bendito sea Dios, que aquel en quien la palabra está agarrado, está aferrado a la palabra de Dios, en que Cristo es para él su Salvador, va a tener también consuelo, porque las aflicciones van a venir. La pena toca la puerta de cada individuo. Las situaciones cambian de manera muy fuerte y muy impresionante. Ayer fuimos a recoger el teclado, el que utilizamos para el cumpleaños de Xiomara, y llegamos y estaba bien agradable. Yo andaba bien cansado y me senté ahí en una mecedora que no sé si vieron por ahí. Quedé bien a gusto en la mecedora. De rato llega mi cuñado y mi hermana. Aquí están, sí, le digo, yo vine por el teclado, pero me quedé bien a gusto. Digo, ya nos pusimos a platicar de cómo había estado el día anterior, el tema del cumpleaños, etcétera. Pues muy contentos todos. Y me dice mi cuñado: oye, me quedé pensando porque me llegó un mensaje hoy bien interesante de lo que comentabas ayer en la prédica. Le digo: ¿qué fue?
Dice, mira, déjame te lo leo. Señor fulano de tal, bueno, mi cuñado le llegan ciertos avisos por el tema de la fiscalía, a lo mejor al hermano Lagos también, ¿sí? Y dice, el señor fulano de tal llegó el día de hoy al aeropuerto aquí en la ciudad de Durango, venía de vacaciones, 43 años de edad, desciende las escaleras del avión y cae muerto por un ataque cardíaco. Venía de vacaciones, 43 años, venía a disfrutar. Oiga, qué barbaridad. Ya las personas se están comunicando para reclamar el cuerpo, lo van a trasladar a Gualterio y allá lo van a velar. Imagínese usted, la aflicción toca a la puerta de nuestra vida en el momento más inesperado. Y si la palabra no es parte de nosotros, si Cristo no es parte de su vida, ¿qué consuelo va a tener? No lo va a tener. Por ello, qué bendición que la palabra nos brinda no únicamente esperanza, pero también consuelo. Dice aquí, este es mi consuelo en la aflicción, que tu palabra, y no te dice, me ha vivificado, porque cuando la pena, cuando la aflicción toca nuestra puerta, parece que mata cosas y se requiere vivificación en la vida emocional. Se requiere vivificación en el ser interior de aquella persona que está en Cristo, y ese es poder y es prerrogativa de la palabra de Dios, dar consuelo. Dar consuelo. Dice, tu palabra me ha vivificado. Una excelente definición que surge de las Escrituras la encontramos en Job 16:5, en donde menciona el consuelo como apaciguar el dolor. Apaciguar el dolor. Cristo es nuestro consuelo, hermanos. No únicamente Cristo es nuestra esperanza, pero Cristo es nuestro consuelo. Para el cristiano, aún la tristeza brinda una oportunidad para la bienaventuranza. ¿No dice el Señor Jesucristo, bienaventurados los que ¿qué? Los que lloran, porque ellos ¿qué? Recibirán consolación. Mire, me ha tocado estar en muchísimos funerales, más que en bodas y en quinceañeras, mucho más en funerales. Y yo sé que hay una distinción impresionante en el funeral de una persona que no tiene a Cristo y el funeral de alguien que murió en Cristo. Hay un mundo de diferencia. He visto personas desgarradas por la pérdida de su ser querido, porque no hay ningún tipo de consuelo. Pero he visto personas que aún con lágrimas en sus ojos están siendo ministradas por el Espíritu Santo, por la palabra que consuela en medio de esa situación tan crítica. Bendito sea Dios, porque la palabra, cuando esta es parte de tu vida, cuando la palabra, ¿verdad?, es guardada y obedecida, te va a proveer consuelo en tu momento de necesidad, y de veras. De veras. Tercero, la Escritura no únicamente, dice también el verso 52, me acuerdo de tus ordenanzas antiguas, oh Señor, y me consuelo. Pero aparte, mis hermanos, de que la palabra de Dios nos produce bendición por darnos esperanza y consuelo, también otra cosa preciosa que brinda la palabra de Dios cuando ella es parte de ti, cuando la obedeces, cuando la guardas, te brinda firmeza. Tercera cosa, mira lo que dice el verso 51. Y esto yo creo puede ser algo de lo que te pase en algunas ocasiones en la escuela o en el trabajo. Dice, los soberbios me insultaron en gran manera. Mira que cuando las personas se dan cuenta que eres cristiano, hay muchos que hasta aprovechan para hacer chistes de ti, burlarse de ti. Y de veras pasa eso, ¿no? Y aprovechan para decir más malas palabras o contar chistes más groseros y subidos de tono enfrente de ti. Note lo que dice, los soberbios me insultaron en gran manera. Dice, sin embargo, no me he apartado de tu ley. Eso es firmeza.
No me he apartado de tu ley. Es muy fácil en este tiempo abandonar. Es muy fácil en este tiempo ya tirar la toalla. Pero aquel que se aferra a la palabra de Dios, aquel que guarda la palabra de Dios, aquel que la palabra de Dios forma parte de su vida, Dios le va a dar la bendición de la firmeza. De estar firme en sus convicciones por causa del Señor. Dice, los soberbios me insultaron mucho, me insultaron en gran manera. Hay otras versiones que colocan durísimo, ¿verdad? Dice, los soberbios se burlaron, los soberbios me ofenden, los soberbios me despreciaron de manera fuerte. O sea, hay versiones que hacen un hincapié durísimo. Pero dice aquel que la palabra está en él, que la palabra es su deleite, su obediencia. Dice, aunque vengan situaciones de burla, aunque vengan situaciones de desprecio, aunque vengan situaciones de ofensa, qué precioso, Dios te va a dar firmeza para no abandonar, para no alejarte, para no esconderte, para no dejar de dar testimonio de que eres cristiano, de que eres hijo de Dios. Eso es un privilegio precioso, es una bendición. Nuestro Señor Jesucristo recibió varias clases de burlas, mis hermanos. Cuando Él, ¿verdad?, mencionaba que era importante, ¿verdad?, dar y no ser codicioso, dice que los fariseos se burlaban de Él porque eran avaros. Cuando Él también mencionó que un día iba a volver, iba a resucitar, personas se burlaron. Cuando Él estaba en la cruz del Calvario, se burlaron. Bájese, dice que es el Rey de Israel. Y nuestro Señor estuvo con una firmeza impresionante. Y aquellos que somos sus hijos, que tenemos la palabra encarnada, es decir, Cristo en nuestra vida, aquellos que la palabra de Dios es nuestro deleite día con día, no estamos exentos de burlas, de desprecios, de ofensas. Pero tendremos la bendición de firmeza. Tendremos la bendición de firmeza. ¡Qué hermoso! El hombre dice, hey, sí, me han insultado, me han ofendido, se han burlado de mí, me han tratado con desprecio. Sin embargo, no me he apartado de tu ley. No me he apartado de tu ley. Ante la oposición no se rinde. La palabra le da firmeza. La palabra le da seguridad, ánimo. Longanimidad, diría una persona. ¿Qué es eso, hermano? Es una paciencia sin límites, es una grandeza de ánimo para continuar adelante en medio de la oposición. ¿Tiene usted firmeza? La puede tener. Aquel que tiene la palabra encarnada, que es Jesucristo, Dios le brinda firmeza. Aquel que tiene la palabra en su día a día, Dios le brinda firmeza. ¿Va a haber burlescos? Claro que va a haber burlescos. ¿Va a haber personas que lo ofendan porque usted es creyente? Claro que va a haber. Va a haber personas que tal vez se burlen de sus convicciones, que lo ofendan, que le desprecien. Sí va a haber. Pero ¿sabe qué? Aquel que la palabra de Dios es parte de su vida tiene firmeza. 4. Otra bendición preciosa. 4. Dice el verso 53. Léalo. Dice, profunda indignación se ha apoderado de mí por causa de los impíos que abandonan tu ley. Cuando la palabra forma parte de usted, cuando Cristo es parte de su vida, cuando el Espíritu Santo le está gobernando, entonces hay este elemento precioso y es una bendición. Es que surge en usted una indignación por lo que es incorrecto. Indignación por lo que está mal. Hace muchos años, yo era soltero todavía, hace mucho. A mí me encantaba ir y darle 3 vueltas al anillo del Parque Guadiana, que el de Alberca Olímpica. Le daba 3 vueltitas y luego me subía una vez a las escaleras. Sí lo hacía de veras. Y luego subía a las escaleras y lo bajaba y luego ya me iba a hacer barras porque yo quería estar así cuadrado, así como ahorita, ¿sí? Era estar cuadrado. Entonces me iba a las escaleras y regresaba a las escaleras y me iba a las barras, ¿verdad? Tratar ahí de hacer cosas de ese tipo. Una de esas veces que venía, ya había terminado las 3 vueltas al anillo, ya había ido a las escaleras, ya venía de regreso, terminé mi rutina de barras y de anillos y ya iba a la parada de los amarillos que está frente al Seguro Social.
Había allí, yo ni me había dado cuenta desde aquel entonces que yo necesitaba lentes. Yo me di cuenta de que necesitaba lentes hasta mucho tiempo después. Pero veía que estaba un grupo de como 4 o 5 muchachitos allí en el Parque Guadiana. Antes, precisamente un tramito antes donde están, hay unos puestos ahí enfrente del seguro, donde se paran los amarillos, puestos de gorditas y todo. Atrás de esos puestos había una zona así un tanto de libre, no había juegos ni nada como hay ahora. Y había bonches de hojas, como que juntaban todos los bonches de las hojas secas y juntaban unos montones grandes. Pues yo veía a lejos que unos como 4 o 5 morritos, niños, muchachillos, ¿verdad? Morrillos, ¿sí? Estaban allí, risa y risa, yo me estaba acercando, no veía. Bien, se la están pasando bien, están risa y risa, y ja, ja, ja. Oiga, pero cuando me acerqué y ya vi lo que estaba pasando, híjole, me indigné. Habían encontrado un gatito chiquitito, un gatito. Lo agarraban y lo aventaban, ¡bum!, hasta arriba, hermanos. Aventándolo, el pobre gatito, y caía en las hojas, lo dejaban caer en las hojas, ¡paz! Pobre gatito tratando de escapar y los chicos, agárralo, y ¡bum!, vale otra vez. Imagínense. Esa era su diversión. Híjole, me enojé. Me estaba poniendo, pero eran varios, hermanos. Pobre gato. Pero ¿sabe qué? Yo nada más dije, chavos, cámara con eso. En aquel tiempo cámara no significaba Dios como ahora. Cámara era ya cálmense, sí, las cosas cambian. Entonces, yo me molesté muchísimo. No me cabía que esos niños estuvieran haciendo eso. Y no eran personas grandes. Risa y risa. Querían ver si podía caer en una 4 patas. ¿Verdad? Mire, este pasaje nos hace ver en el verso 53 que aun cuando una persona, la palabra de Dios llega a su vida, ya no es inerte a las cosas malas o a las cosas equivocadas. Algo le duele en su corazón cuando ve que cosas malas se están presentando ante sus ojos. No puede quedarse impávido diciendo, me vale. Algo pasa en la vida de aquella persona en quien la palabra llega, cuando Cristo llega a la vida de alguien, cuando la palabra de Dios llega y es parte de la vida de la persona, dice, profunda indignación se ha apoderado de mí por causa de los impíos, dice, que abandonan tu ley. El salmista aquí está haciendo énfasis de personas que habían conocido la palabra de Dios, que habían tenido en ese trasfondo de ese pueblo a quien tenía privilegio de haber recibido la palabra y que finalmente la habían abandonado por dioses falsos, la habían abandonado por otras creencias y el hombre se indignaba. Hermanos, ¿sabe qué? Esto es algo muy importante, esta es una bendición importante, que tengamos la capacidad de discernir lo que es incorrecto, es tan importante. Esta capacidad de discernir lo que está mal o lo que va mal es tan importante como en el sentido del cuerpo. Muchas veces cuando era niño yo decía, jale, qué chido que no sintiésemos dolor cuando nos pegásemos o nos golpeásemos. Qué padre no tener receptores de dolor. ¡Paz! Me golpeo y ya no pasó nada. Me agarran a trancazos los enemigos del barrio. No pasa nada, no siento dolor, ¿verdad? No tengo receptores, ¿verdad? Por ahí ando jugando fútbol y ahí, como jugamos nada en pasto, pura tierra ahí en el campito, ¿verdad? Me puedo aventar una palomita y le pego y no importa si caigo de cara y reboto, ¿verdad? Que al cabo no hay dolor, no hay sensación. Y un día me cuenta mi mamá de una señora que le nace una hijita que tenía esa deficiencia, no sentía dolor. Oiga, pues cuántos golpazos se daba aquella personita chiquitita empezando a caminar. No lloraba, no sabían que tenía mal y estaba sufriendo muchísimo en su físico. Imagínese un cristiano que no sienta dolor, que no sienta indignación por el mal. ¿Qué va a ocurrir? No se va a detener. Bendito sea Dios que todavía aquellos en quienes la palabra está agarrado, en quien el Espíritu Santo vive en sus vidas, en quien Jesucristo está en su camino,
sienten pesar por las cosas malas que llegan a su vida, las cosas equivocadas que hacen. No únicamente indignación por lo que otros hacen mal, pero indignación muchas veces por lo que yo mismo hago mal. Cuando tú mismo en tu corazón sientes esa indignación, esa inquietud, dale gracias a Dios, eso es una bendición. Una bendición. 5. Una bendición más que viene por cuanto la palabra es parte de ti, por cuanto esa palabra es guardada y obedecida por ti, es la que menciona el verso 54. Dice, cánticos para mí son tus estatutos en la casa de mi peregrinación. Aquí vemos, número 5, un testimonio de alabanza. Eso es una bendición, un testimonio de alabanza. Cuando la palabra forma parte de ti, te olvidaste de aquella canción, me dejaste abrazado de un poste, esperándote y nunca llegaste. No, ¿para qué te desgastas en esas inquietudes? Dice, cánticos fueron para mí tus estatutos. Tu palabra, cuando la palabra te tiene bien agarrado, ni tienes necesidad de andar inclinando tu corazón a cierta música. Dice, hermano, ¿y eso de que cantó de qué año es, verdad? Sí, pues bueno, la del moño colorado me trae todo el día mareado, no sé, no es a otra cosa, ¿no? O vamos para la playa para curarte el alma, es así, ya se rieron algunos jóvenes, ¿verdad? Sí, vamos para la playa para curarte el alma, ¿sí? Dices, es así, es de esta época, ¿verdad? Cuando la palabra forma parte de ti, dice, cánticos para mí son tus estatutos. ¿Por qué cree que también tenemos este periodo de alabanza? No es, vamos a meter unos cantos para que alcancen a llegar todos a la prédica mientras. No, porque cuando la palabra forma parte de tu vida, entonces los estatutos, los preceptos llegan a ser un testimonio de alabanza. Y dice, testimonio de alabanza en la casa donde fui extranjero. Esta persona, si algunos dicen que el rey David fue el que compuso este salmo, bien pudo haber sido que David haya cantado, por ejemplo, cuando huyó de Saúl a la tierra de Moab. Era una casa de extranjeros. ¿Sí? O cuando algún otro de los reyes tuvieron que salir. ¿Se acuerdan cuando Saúl andaba persiguiendo terriblemente a David y se fue a la tierra de los filisteos? Pero ni aún en tierra de los filisteos, ni aún en tierra de Moab, o sea, ni aún estando en su entorno religioso, fuera de él más bien, dejó de cantar. Porque la palabra formaba parte de su vida. ¿Qué cantamos en un entorno que no es iglesia? ¿Qué se oye en nuestra casa? ¿Se oyen cantos en nuestra casa que alaban a Dios? ¿Sí? Usted contéstese, aquí están en conferencia todos volteando a verse, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Sí? Mira, qué hermoso. El salmista, la palabra lo tenía tan agarrado que da un testimonio de alabanza, que aún los preceptos los había convertido en cánticos. Los mandatos. Es algo precioso. Algo bien bonito. Dice, cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa de mi peregrinación. Entonces, cuando la palabra forma parte de nuestra vida cotidiana, cuando el Señor Jesús es parte de tu vida, cuando nunca se aparta de tu boca este libro de la ley, sino que meditas de él día y noche, hay bendiciones que llegan a tu vida. Bendición de esperanza, bendición de consuelo, bendición de firmeza, bendición de indignación contra las cosas equivocadas, bendición de tener un testimonio de alabanza. Y por último, sexto, el privilegio de tener una meditación nocturna. ¡Qué raro! Pero mire, fíjese bien lo que dice el pasaje. Note el verso 55. Dice, por la noche me acuerdo de tu nombre. Por la noche me acuerdo de tu nombre. Qué interesante. Mire, en las Escrituras nosotros tenemos algunos detalles interesantes que hacen mención en referencia o en relación a la noche. ¿Sí?
La palabra noche en las Escrituras nos habla de un tiempo oscuro del día que alterna regularmente con el tiempo de luz, según Génesis 1:5. Pero también la palabra noche en las Escrituras nos habla de el cese del trabajo. En las Escrituras también la palabra noche nos habla del descanso también. Cuando llega ese cierre, también nosotros debemos considerar que es importante. Cada día nosotros tenemos muy enfatizado comenzar bien el día, ¿verdad que sí? Hay que comenzar bien el día, hay que orar, hay que leer, hay que encomendarnos a Dios, comenzar bien el día. Pero es interesante que cuando la palabra forma parte de tu vida, de una manera tan comprometida, no únicamente vas a procurar comenzar bien el día, pero también vas a concluirlo bien el día. Dice, por la noche me acuerdo de tu nombre, oh Señor. Fíjese, en la noche, hermanos, en la noche muchas veces ya ni nos acordamos, ¿verdad?, de leer o de orar, ¿verdad? A lo mejor podemos hacer una oración medio, ay Señor, bendice mi descanso. Ya, no, quién sabe, ¿verdad? ¿Por qué debemos concluir bien el día? Este hombre decía, mira, aún en la noche me acuerdo de tu nombre, Señor, y guardo tu ley. Porque sabe que cada día, dice el Señor Jesucristo, trae su propia cuota de afán. Cada día. ¿No ha notado, querida hermana, esposa, que a lo mejor usted despidió bien a su Cuco, a su Chencho, a su Memo, a su Javier? No sé, ¿verdad? Que lo despidió que te vaya bien, sí, vieja, gracias, Dios te bendiga. A su Oscar, mi querida Elida, ¿verdad? Que lo despidió bien. Y regresa como un energúmeno. Y regresa con un energúmeno, con la cara larga. Hola, viejito, ¿qué pasó? Nada. ¿Cómo te fue? Bien. ¡Ah, caray! Sí. Oiga, ¿por qué debemos concluir bien un día? Porque cada día trae su propia cuota de afán y de mal. De veras, hermanos, el enemigo no va a perder la ocasión y la oportunidad de quitarle su paz, de meterle zancadilla, de ponerle en situación dura durante el día. Pero aparte de eso, porque es importante un buen final del día y que está aquí marcado como una bendición, aquel que está agarrado de la palabra va a terminar bien el día. ¿Sabe también por qué? Porque en la noche es cuando se agolpan las tristezas. Aquel pobre chico lo cortaron. Él estaba emocionado con aquella niña y resulta que le dijeron, córtala. Pues ya la cortó. Pues en el día anda en la escuela, en la tarde se va a jugar fútbol, después si quiere juega ajedrez, pero cuando ya apaga la luz y se ponen las cobijas... ¡Ah, caray! ¿Qué pasó? Sí. En la noche se agolpan las tristezas. Una persona que ha perdido a alguien, que ha tenido un luto, ¿sí?, puede estar a veces tan distraído en el día con las ocupaciones, pero cuando se apaga la luz, cuando cierras los ojos, qué vulnerable y qué frágiles somos. Y qué privilegio tan grande nos da la palabra, que aun cuando termina el día, cuando se llega la noche, cuando ya nadie nos está viendo, que aún podemos concluir bien. Cada día trae su propia cuota de afán y de mal. En la noche se nos agolpan las tristezas y también, como dice Job 7:4, en la noche se acentúan las preocupaciones y los miedos. Se acentúan las preocupaciones y los miedos más en la noche. Ahí estamos, híjole, ¿cómo voy a pagar? Ay, falta esto. ¿Y si no quedo en el examen de admisión del Ceneval? ¿Qué va a hacer de mí? Bueno, ¿te imaginas? En la noche. En la noche. Y aquí el salmista está diciendo que Dios le ha concedido también esa bendición. Por la noche me acuerdo de tu nombre, oh Señor, y guardo tu ley. 6 privilegios, mis hermanos, 6 bendiciones.
Cuando la palabra la agarras y ella te agarra. Cuando Cristo es parte de tu vida, que es tu Señor, que es tu Salvador, que has puesto toda tu fe y tu confianza en Él. Entonces Él te va a dar esperanza. Él te va a dar consuelo en el momento de necesidad. Él te va a dar firmeza frente a la oposición. Él te va a dar una indignación por las cosas equivocadas, aún en tu propia vida, no nada más en los de los otros. Él va a poner en ti un testimonio de cántico, de alabanza. Y Él te va a permitir en el día con día poder terminar bien. Afanes vendrán, miedos se presentan, preocupaciones las hay. Pero dice, por la noche me acuerdo de tu nombre. Yo creo que tenemos que pensar muy seriamente en este último punto, porque ¿qué es lo último con lo que nos vamos a dormir, hermanos? Pues muchos tendríamos que confesar, hermanos, pues es YouTube, pues es Netflix. ¿Qué es lo último? Pero cuando la palabra te tiene bien agarrado, lo último dice, y por la noche me acuerdo de tu nombre. Me acuerdo de tu nombre. Y mire, cierra con el verso 56, ya terminamos. La Biblia de las Américas, en lo que se refiere a traducciones de las Escrituras, hay lo que es las traducciones literales y las traducciones dinámicas. Es la primera vez que me siento más cómodo con la Reina Valera en relación al versículo 56. Revisé 16 versiones distintas de este verso, porque me quedaban muchas dudas. El verso 56, la Biblia de las Américas dice, esto se ha hecho parte de mí. O sea, todo lo que había mencionado, ¿qué? La esperanza, el consuelo, la firmeza, la indignación por las cosas equivocadas, ¿sí? El testimonio de alabanza y el concluir bien un día. Esto se ha hecho parte de mí. Dice, guardar tus preceptos. Aquí parece en esta porción, en la Biblia de las Américas, que dice, lo que es en relación a mi vida, pues consiste en guardar tu palabra. Pero es interesante, quiero que vea lo que dice la Reina Valera 60. Dice, estas bendiciones tuve. ¿Cuáles? Las anteriores que hemos visto. Porque guardé tus mandamientos. Y aún más, la Reina Valera, antigua versión 60, 87 y 2015, dice, esto tuve. Estrictamente el hebreo nada más menciona esas dos palabras. Esto tuve. ¿Qué? Todo lo anterior que hemos venido viendo. Porque guardé tus mandamientos. Esto tuve. Cuando la palabra forma parte de tu vida, hermano, recibes bendiciones. Tal vez no de las que muchas veces queremos y deseamos para salir de problemas y que se traducen muchas veces en cuestiones económicas o en cuestiones de salud. Pero estas 6 cosas, hermanos, son valiosísimas. Que usted tenga esperanza, que tenga consuelo, que tenga firmeza, que tenga capacidad de indignarse ante las cosas equivocadas, que tenga un testimonio de alabanza y que pueda concluir bien su día. Esto tuve, dice él, porque guardé tus mandamientos. Y de hecho dice que en el hebreo dice, esto tuve porque guardo, está en presente, porque guardo tus mandamientos. Estas bendiciones, hermanos, son incomparables. Estas bendiciones no se compran, no se adquieren por medios económicos. Hay personas que pueden tener tanto dinero y no tener esperanza, tanto dinero y no tener consuelo, tanto dinero y no tener firmeza, tanto dinero y ni siquiera saber entre lo que es correcto e incorrecto, tanto dinero y ni siquiera tener en sus labios una palabra de alabanza, de gratitud al Dios de dioses, al Señor de señores, tantos bienes económicos y ni siquiera poder concluir bien el día. Puestos de pie, leamos todos juntos otra vez este pasaje. Atesórelo en su corazón. Dígale, Señor, que tu palabra sea parte de mi vida. Que tu palabra sea parte de mí. Que me agarre fuertemente de tu palabra. Leámoslo. Salmo 119, verso 49 al 56. Dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Este es mi consuelo en la aflicción, que tu palabra me ha vivificado. Los soberbios me insultaron en gran manera, sin embargo no me he apartado de tu ley. Me acuerdo de tus ordenanzas antiguas, oh Señor, y me consuelo. Profunda indignación se ha apoderado de mí por causa de los impíos que abandonan tu ley.
Cánticos para mí son tus estatutos en la casa de mi peregrinación. Por la noche me acuerdo de tu nombre, oh Señor, y guardo tu ley. Esto se ha hecho parte de mí, guardar tus preceptos. Que Dios nos ayude, vamos a orar. Gracias, Padre, porque tuvimos esta preciosa bendición de revisar estos pasajes de tu palabra para animarnos a correr hacia tu Biblia, para animarnos a correr hacia el tiempo de enseñanza de escuela dominical, correr hacia el tiempo de predicación, correr en el día con día hacia nuestro tiempo devocional, porque de verdad estas 6 bendiciones son bendiciones de supervivencia en nuestra vida cotidiana, Señor. Te agradecemos por ello, que nos la brindas, Señor,